El país está diseñado para... Detrás del suelo van, detrás del suelo van, detrás del suelo van, no muerdas el anzuelo, ven. Detrás del suelo van, detrás del suelo van, detrás del suelo van, no muerdas el anzuelo, ven. Detrás del suelo van, detrás del suelo van, detrás del suelo van, no muerdas el anzuelo, ven. Detrás del suelo van, detrás del suelo van, detrás del suelo van, no muerdas el anzuelo, ven. Nosotras pensamos que esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial. Vivimos en batalla a morir. Nos paramos duro. Les y los involucrados salimos horas a marchar a la calle. Días con lluvia, días con sol incandescente, días con duda de un mañana. Miles y miles en las marchas, manadas de todo tipo, cada una con sus luchas clamando a los de arriba por atención. Nos mueven motivos diferentes, pero nos une la resistencia y eso es lo esencial, ya que entes institucionales pretenden hegemonizar la protesta como un acto centralizado. Pero esta en su interior cuenta con múltiples repertorios de acción, los cuales, si se entendieran, le posibilitarían a las fuerzas militares y de policía comprender las dinámicas de la protesta en diferentes casos, permitiendo a estas tener un uso democrático y de no violencia. En todo caso, hemos aprendido a movernos en las calles. La convivencia ciudadana creo que es una juntanza de sentires, una forma desde las distintas vivencias y decir, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué pienso yo? Y a partir de eso, ¿qué vamos a construir? Se dio en el marco del paro y desde hace algún tiempo también en otras manifestaciones y en otros espacios, cuando distintos colectivos o distintas personas que están en búsqueda de un cambio deciden opinar y manifestarse por las distintas problemáticas de nuestra ciudad, de nuestro país y pretender dar soluciones a ello. El ejercicio del plantón, pues usualmente se gesta vamos a decirle a la institucionalidad tal cosa, ¿sí? En esos espacios. El ejercicio de movilización, pues cómo trasladamos los sentires de lo local a un plano más amplio, ¿sí? Bloquear las calles es una manera de hacernos sentir, de hacer sentir la voz. Hay diferentes maneras de expresar lo que se quiere decir. Bloquear es una de ellas y todo el marcado, lo creo yo, siempre en la manifestación pacífica. El bloqueo de las calles pasa por esas miles de formas que existen de manifestar la inconformidad. Y pues lo hacen bajo las vías legalmente constituidas, pero son vías que muchas veces no tienen los resultados que se esperan. Hoy lo que nos demuestran los escenarios de movilización y en la historia de la humanidad es precisamente que hay que incomodar, y el salir a pararse encima de la calle donde pasa el transporte público, donde pasa el transporte privado, pues es un escenario donde se incomodan otras personas, pero también donde se incomoda la economía, porque a punta de derechos de petición no iban a bajar la reforma tributaria. Entonces que desde allí es un mecanismo de presión que muchas veces consideran no legal, pero que desde nuestros barrios creemos que son sumamente legítimos. Creo que los capuchos desde la institucionalidad sí están estigmatizados, porque así como hablamos que como la policía, personas de la policía o del SMAT, que detrás de su uniforme hay personas, también el Estado se ha olvidado que detrás de los capuchos y de las personas que han estado en protesta, también hay personas que sufren, que han sido al fin y al cabo víctimas de un abandono estatal. Primera línea se denominó a la persona que se encontraba recibiendo gases en la parte de adelante y luchando en contra de las inconformidades del Estado, recibiendo todos estos riesgos que se efectuaban cuando había una manifestación contra la administración pública. Y que con el tiempo, a los muy pocos días, empezó a tomar forma una primera línea mucho más amplia que abarcó la primera línea de arte y cultura, la primera línea jurídica, los primeros auxilios y las diferentes personas que confluyeron hacia todas esas diferentes líneas que en sí lo que hacen es darle fuerza a esa llama de la resistencia.
hay un proceso en el que uno se empieza a reconocer con los compas, ¿sí? Entonces antes eran los pelados de los equipos, de las barras, las NEAs, pero en el proceso del paro y cuando se van uniendo en esos espacios que van siendo resignificados, pues uno empieza a encontrarse con ellos, entonces ya no caen al espacio simplemente a participar, sino a proponer. Digamos, aquí pasó mucho que todo lo que tenía que ver con salud, prensa y derechos humanos se desplazaron hacia el portal Resistencia, y este espacio quedó un poco abandonado, entonces los pelados salían al Autosur. Entonces en un ejercicio de compas empezó a salir la gente, listo, yo hago prensa, y se numeraban acá, tenemos minutos para la gente que lo necesite, tenemos comida si no han comido, estamos un compa que sea enfermero, listo, allá va a estar. La palabra marica es como normalizarla. Bueno, así ya nos quedamos para la sociedad como maricas. Nosotros no vemos en la palabra marica como un punto de debilidad, pues como sí, soy marica pues porque así me denominó la sociedad, pero no por eso soy débil. Y por eso uno exagera a veces la feminidad, porque es algo que fue astuto también de desarrollar, porque la feminidad es importante para el ser humano. Resistencia en esta época en la cual estamos, en este siglo XXI, que han visto tantas evoluciones y Buenaventura no hemos evolucionado ni en infraestructura ni nada, nos hemos quedado como ahí, ha visto un parálisis. Entonces yo siento que hemos sido resistentes al quedarnos aquí, porque no tenemos oportunidades, tenemos poco acceso a la educación, que eso ahora es que viene llegando. Hemos tenido poco acceso a empleabilidad, hemos tenido poco acceso a acueducto, hemos tenido poco acceso a una vida digna, entonces siempre hemos vivido como entre la miseria, la pobreza y el abandono estatal. Entonces yo eso lo veo como una forma de resistencia. Pues la palabra resistencia la defino en Buenaventura. Acá resistimos todos los días, la verdad, todos los días vivimos resistiendo. Fuerzas militares, represivas criminales, represivas criminales. Hay que abortar este sistema paternal, hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema paternal. Realmente el arte, desde todas sus expresiones, deja un mensaje en el inconsciente de nuestro cerebro. Y creo que las arengas, al tener ese toque musical y ese toque de entonación, pues llevan a que nosotros nos apropiemos más de las cosas que en ellas se dicen, del contenido de esas arengas. Entonces es una forma de hacer como una catarsis de un sentimiento arraigado y más pues cuando se hace de forma colectiva, cuando entre todos se empieza a cantar y se empieza a decir, esto está mal, cantemos juntos que está mal, para que nuestra voz sea más escuchada. Y no sé dónde está, mi amiga está en la vuelta, quiero que pena, mi amiga está en la vuelta, no sé si volverá, fue el novio, fue el esma, fue el para mí. Siempre me acuerdo de videos que salen de niños gritándole a los policías, el que no salte es tomboy y demás. Y pues creo que aunque no participen y eso, pues generan ese tipo de juegos entre ellos y realmente permea el ser, ¿sí? También es escuchar pues a señores, señoras hablar frente a eso y pues cosas que se le vienen a la cabeza. Creo que sí genera como esos elementos para ponerse a pensar un poco. O también pues esa aceptación de las cosas que también los terminan usando en su diario vivir, en sus palabras como chistes u otras cosas ahí. Un tombo es una persona sin sentimientos ni corazón, un policía. Y ni siquiera es un término que salga en el estallido, sino que es una connotación que ellos se han ganado a lo largo de la historia, por malas acciones, por no dar ejemplo, por su abuso de autoridad, incluso previo a toda esta situación que hemos vivido. Es una forma de decir, están mal, no representan una verdadera autoridad, aunque legalmente lo son. Por el contrario, en vez de cuidarnos, tal vez lo que hacen es causarnos afectaciones negativas. ¿Y eso a qué canal sale o qué? Es una página. La cédula, ¿Es una página de dónde? La cédula. ¿Es una página de dónde? ¿Es una página de dónde? Es que no escuché. Una página web. ¿Y usted por qué no graba a todos los bandidos que han dañado todo eso? Eso estaba haciendo. ¿Por qué no los graba? ¿Por qué no los graba? Oiga. Eso lo hacen parte del espectáculo, pero en contra de la policía. Eso está bien, que viendo a todos los bandidos. La cédula, paisanos, documento de identidad. ¿Por qué tiembla, caballero, si no está haciendo nada? Pues claro, dos. Ay, no, qué miedo. Ay, marica. ¿Por qué no le dan miedo los vándalos? Ay, no, salió loca. Cuando se habla de disuadir en las movilizaciones sociales, el Estado y los medios de comunicación hablan de disuadir
cuando llega el aparato represivo del Estado con toda la violencia a hacer que todas las personas despejen y se vayan del lugar en el que se están manifestando. Terrorismo es generar terror, angustia, zozobra, miedo a alguien, a una comunidad, a un sector poblacional. Por ejemplo, cuando en medio de las campañas por el plebiscito por la paz nos decían que se iba a entregar el país a fuerzas ilegales, criminales, guerrillas. Y vandalismo es que un universitario se demore 20 años pagándose su carrera, mientras un congresista esa misma plata se la hace en 2 meses. Iconoclasia es el acto de derribar, acabar, destruir íconos, imágenes, monumentos, esculturas, sean religiosas o políticas, relacionadas directamente con el colonialismo, clasismo, esclavismo, racismo, patriarcado y todo aquello que nos oprime. Tal vez los hilos no se ven, pero sé que están ahí. Veneno coercitivo infecta toda la matriz. Nativo intenta, lo tenemos para dar color al mundo gris. Las cámaras prendidas registran el mundo ruin. Aún tienes miedo, no lo sé, pero estuvieron desde el 48 motivos para un sendero de resistencia continua, campesinos y obreros. Desde hace tiempo que nuestra dignidad está en juego. Dime el odio que cargas y ya sabré qué piensas, porque Colombia es pasión, así ni siquiera él entienda. Es un país de mafias que a sus negocios dan rienda. Otro que sobrevive, otro a ganar en las contiendas desde la raíz. La voluntad coarta, historia contada a medias de una casta putrefacta que actuó en las bananeras, aún sus balas impactan. También en tiempos de hoy gente de bien te detracta. Guerras no nacen solas, todo es por una causa, pero esta se desvanece si por décadas no hay pausa. Rutas de tráfico abiertas, la tierra está abierta, hostil forma de vivir y toma fuerza lo que infecta. Lo cierto es que motivos palpitan y están vivos, pero el terreno es difícil para los mismos oprimidos. El monstruo va avanzando y engañan con sigilo, porque extranjeros quieren recursos del suelo donde vivimos. Explotación legal, extracción, se crece el... Lo que han hecho las organizaciones defensoras de derechos humanos desde hace muchos años es integrar las comisiones de verificación e interlocución en terreno, que inician de manera espontánea, pero que se legitiman y que se legalizan a partir de diferentes instrumentos normativos. Las y las defensoras de derechos humanos que estábamos acompañando la movilización que se dirigía hacia el sector de Banderas, fuimos violentamente agredidos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuando en reiteradas ocasiones nosotros y nosotras manifestamos que éramos comisiones de verificación y que estábamos en terreno para garantizar el ejercicio de la protesta social. Funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios nos dispararon directamente al cuerpo y no permitieron que continuáramos con nuestro ejercicio en las comisiones de verificación. Salíamos a las calles a acompañar el ejercicio y la verificación del derecho legítimo y constitucional a la protesta social, y durante esto nos encontramos con diferentes situaciones y hechos victimizantes contra quienes integrábamos las comisiones de verificación, contra los equipos de prensa y contra quienes hacían un ejercicio de acompañamiento en comisiones de salud. El día de hoy nos encontramos haciendo verificación acá en el espacio, pero no tenemos las garantías, nos han apuntado con las armas, nos han amenazado, no permiten ingresar a salud, no permiten ingresar a que podamos tomar los datos de los retenidos y nos han venido amenazando y amedrentando. Quienes defendemos los derechos humanos en Colombia, históricamente hemos sido criminalizados y hemos sido judicializados por defender la vida y por defender la paz y defender los derechos humanos en nuestros territorios, ¿no? Y por exigir garantías de vida digna para la ciudadanía en general. Y fue lo que también se presentó durante el estallido y el paro nacional del 2021. Nos poníamos nuestro chaleco, salíamos a cumplir labores en jornadas sumamente extensas que iniciaban desde muy temprano para verificar en dónde se podía presentar una situación de riesgo más complicada que quizás en otro lado, y que concluían hasta incluso la madrugada del día siguiente, porque nos quedábamos en las calles recolectando todo este armamento que el Escuadrón Móvil Antidisturbios detonaba contra la ciudadanía, que incluso en muchas ocasiones era armamento no convencional o que no estaba permitido, hasta garantizar que la ciudadanía en general pues
pues se pudiese desplazar hacia sus residencias o sus domicilios de manera segura, sin que se presentara ningún tipo de riesgo y que al día siguiente pudiesen continuar movilizándose. Creo que la violencia es muy constante y en muchas formas. Tanto nos bombardean con comunicación a veces re falsa y eso tampoco deja a veces ver unos nuevos panoramas. Ya como nos acostumbramos a ver que siempre va a pasar eso, entonces es como pues ¿para qué hacemos algo si eso ya está así? Entonces siento que a veces eso genera una desmotivación también tanto en la gente como en algunos procesos que se pueden ir creando en el camino. Digamos que ya venía un proceso de organización, veníamos camellando con jóvenes, niños en el barrio, con adultos mayores a través de la agricultura urbana y la gráfica. Llegar al paro fue tomar esa herramienta para seguir haciendo ejercicio. Y el paro fue, sumémonos a esto y vamos viendo qué sale. Pues hace como 10 años hago parte de procesos sociales, especialmente en el marco del paro, pues he venido haciendo parte de un ejercicio de comunicación popular y desde allí hemos venido haciendo un esfuerzo por comunicar desde las herramientas que tenemos, de contarle a la gente lo que está sucediendo en nuestros barrios, fundamentalmente en los barrios del sur de Bogotá, y desde allí pues empezamos a salir, empezamos a evidenciar lo que venía sucediendo desde los escenarios iniciales de este proceso, que fue todo lo que pasó en la pandemia, cuando la gente no tenía que comer y salía a las calles a decir, oiga, necesitamos comida, necesitamos que el Estado esté, nunca ha estado, pero necesitamos que esté porque si no nos vamos a morir de hambre. Y cuando todo el mundo estaba encerrado, nosotros salimos a evidenciar precisamente esa inconformidad que tenían las personas. Obvio, cuando se dio el escenario de paro, pues fue casi que una acción involuntaria, pues, o sea, vamos. Creo que llegar al paro en los términos en los que se llegó fue también comprender que estábamos desbordados. La gente desbordó a las organizaciones, desbordó el camello que veníamos haciendo y fue darnos cuenta, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Hay que buscar otras herramientas para que la gente se siga sumando a esto y siga participando. Entonces llegar al paro fue, la gente sí está prestando la atención a lo que hay en el país, ¿sí? Hay una respuesta frente a todo eso. Entonces fue a través de todo ese proceso y de sentirnos alegres frente a la cantidad de gente que se empezó a sumar, que empezó a camellar, a participar de los espacios asamblearios, de las mesas locales. Bueno, aquí en Puerto Resistencia se creó un lugar de cultura, un lugar de pedagogía, un lugar de inclusión para un lugar tan siempre abandonado como lo ha sido el oriente de nuestra ciudad. El hecho de que haya un monumento y que tantas personas hayan levantado su voz en este espacio representa que los más vulnerables y los más oprimidos también pueden tener esa participación ciudadana. Posterior al desbloqueo del espacio, aquí seguimos en construcción social. En estos momentos tenemos unos emprendimientos, es una forma de mostrar que no es como lo dicen por ahí, que todo lo queremos regalado, sino que estamos trabajando duro y que aún ante una falta de empleo, nosotros desde el territorio tenemos propuestas para poder renacer y reactivar la economía de nuestro sector y la individual. Me vine a vivir acá a Puerto Resistencia, me retiré del trabajo, empezamos a trabajar acá en el espacio porque nos dimos cuenta de que había una mesa de diálogo con la alcaldía, pero nosotros los que estábamos, que amanecíamos acá en el espacio, que dormíamos, y inmediatamente nosotros empezamos a tomar la vocería. Hicimos un recorrido a nivel local aquí en la ciudad, nos articulamos con otros puntos y salieron los voceros y de ahí reforzamos la mesa de la URC, que fue la que se sentó con la alcaldía para exigir lo que nos corresponde. De allí, cuando empezamos a asistir a las mesas, salieron también proyectos de empleo para los jóvenes que hicieron parte del estallido social, pero nosotros queríamos ir más allá, para toda la juventud en general de Cali. Entonces, de forma colectiva nos unimos esos sentires y tenemos propuestas, artesanías, vendemos camisas como estas, donde mostramos mensajes que sigan transformando nuestra ciudad y nos permitan seguir contando nuestros ideales. Tenemos una huerta, tenemos un proceso ambiental donde hablamos de soberanía alimentaria, tenemos Cine Conciencia, que es un espacio donde podemos traerle un poquito de cultura al barrio y a los niños del sector, al que quiera llegar a parcharse, a sentarse un rato a compartir. También tenemos la Biblioteca Popular de Puerto Resistencia y seguimos generando toda clase de actividades culturales para que la gente pueda venir a integrarse. En este momento estamos trabajando con un proyecto que se llama Juntanzas Populares y la idea es que todos los gremios nos unamos y sigamos trabajando en la parte de la pedagogía, barrio adentro, misión médica,
llevar barbería. Desde este espacio, algunas personas han decidido poner de sus saberes, dan clases a algunas madres y personas de los stands para capacitarlos, enseñarles a hacer las artesanías, enseñarles a pintar, a hacer distintas cosas, a tejer, para que puedan generar una forma de sustento y venderlo en estos espacios. Para que las personas no sigan vendiéndose por un voto, una libra de arroz, por una teja de ternil, ni mucho menos. Y de esa forma empezar a construir bases sólidas, y eso es lo que necesitamos. Para mí es un secreto que nosotros como mujeres tuvimos que pasar por muchas cosas difíciles en el paro. Cosas que hicieron que muchas de nuestras mujeres se salieran de la calle por miedo a ser abusadas, a ser asesinadas, a ser maltratadas. La experiencia que yo tuve en el paro fue que, aunque a muchas las alejó, a mí antes eso me dio fuerza, valentía, berraquera, entusiasmo de salir a la calle y reclamar lo mío, porque es que es verdad, una sola golondrina no hace llover, entonces es necesario que muchas, que todas, que si la humanidad toda puede salir, que lo hagamos, porque el país lo necesita que las mujeres nos revolucionemos y no sigamos viviendo en esta conformidad que nos quiere dar el hombre. Los puntos de resistencia en la ciudad, gracias a las movilizaciones, fueron resignificados. En el caso de este espacio en el que estamos en este momento, antiguamente era una estación de ferrocarril, pero gracias a que la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios decidieron abusar sexualmente de una niña de 14 años, la ciudadanía decidió tomarse este espacio por esa acción violenta que ellos ejercieron y resignificarlo totalmente para el beneficio de los ciudadanos. El hecho de que la ciudadanía renombre los espacios que institucionalmente tenían un significado muy importante y tal vez histórico, también implica que reconozcamos los impactos de ese paro nacional, porque nuestra lucha no es solamente por estas condiciones de desigualdad, sino también es territorial, porque la calle nos pertenece a todos y a todas. ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! Aquí en Buenaventura siempre hemos tenido esa estrategia, ¿no? Es bastante motivadora y es una herramienta como para hacer salir más a las personas. Los protestantes optan por hacer bulla con la música del Pacífico, ya que siempre las personas de aquí nos motivamos, nos encanta mucho ese sonido folclórico. A ese ritmo obviamente todo el mundo quiere participar, más que una protesta como tal, es como un compartir y una oportunidad para estar como que en grupo, reunido con personas, ¿sí? Algo como un compartir familiar, uno se siente acogido con tantas personas. En el primer paro que vi prácticamente en 2017, lo viví demasiado fuerte, estuve muy cerca, miré que muchos amigos salían heridos, ¿no? En ese paro y fue algo terrible mirar que las personas prácticamente luchaban por lo suyo, pero por decirlo así al gobierno no le importaba. Cuando miramos que de manera oral no se podía, pues lo fuimos a lo físico y por decirlo así a lo violento. Y siento que no es la manera, y a veces toca acudir a ese tipo de violencias para lograr hacer algo que uno verdaderamente necesita y que uno realmente tiene que tener, pero no se puede acceder a eso simplemente con palabras. Fue un poco indignante ver cómo de algunos barrios sacaban a niños de 3 años porque se estaban ahogando por el gas que lanzaban los del ESMAD. Esto indignaba más al pueblo, a las personas y pues queríamos dar a conocer nuestros disgustos. Yo hace poquito fue que empecé a querer usar vestido en las calles. Y en la marcha nunca había estado con tantas maricas hacia alrededor y todas así en brasier, en tacones. Entonces para mí eso fue un despertar en mi identidad primero, como wow. Y que no era así porque sí, sino que lo hacíamos por una lucha, por una voz. Traigo a colación a las drags de hace años acá en Colombia. Gracias a que esa nena gateó, yo estoy ahorita corriendo en vestido en la calle con mis hermanas, siguiendo luchando y se ha visto una evolución. Porque antes nos teníamos que ocultar y ahora no. Obviamente sí están los riesgos, pero sí se ha visto un cambio en que antes no nos podían ver, literal. Es muy bonito sentir esa unión, sentir como, obviamente entre todas tenemos diferencias, pero cuando es algo donde ataca como toda la cultura, como el rechazo, todas se unen. No es fácil para una tradición como aceptar esto de un impacto. Y nuestra manera de expresarnos también es muy fuerte, como me he visto, como si yo quiero usar tangas. Dentro de las marchas también se veía un poquito como la transfobia. Sin embargo, siento que fue un acto político que cambió en cierta parte de la visualización trans. Que Jair González Ramos no está. Jesús Flores, ¡no lo mataron! Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, ¡no
William Navarrete. ¡No está, lo mataron! Rosenberg Douglas. ¡No está, lo mataron! Jason Andrés Antonio Rodríguez. ¡No está, lo mataron! Santiago Andrés Murillo. ¡No está, lo mataron! Brian Niño. ¡No está, lo mataron! Jefferson Alexis Marín Morales.